¿Alguna vez te has preguntado qué tiene que ver el rock con el PRI, con la dictadura perfecta de Vargas Llosa, con la ideología y hasta con Nietzsche? Bueno, vamos a revisar hoy esos años de cuando el rock era muy joven y estaba introduciéndose aquí en México y por supuesto pues lo prohibieron. Vamos a platicar de la época de la prohibición del rock aquí en México de los años 70 a los años 80. Vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta aquí a las Crónicas Gen X en el canal de la letra suelta. Como ya vimos aquí en nuestra introducción, vamos a hablar de la época donde el rock estuvo prohibido en los años 70, ¿no? Hasta mediados de los años 80, cómo fue introduciéndose el rock, pero sobre todo no vamos a hablar tanto de los grupos y todo ese asunto, vamos a hablar del concepto, de lo que hay atrás de esto, sobre todo por nosotros que somos de parte de la generación X, y entonces vivimos este momento de las prohibiciones del rock, de la música, y quizá como éramos bastante jóvenes en esos momentos, pues no nos percatamos del todo, de todas las complicaciones y todo lo que había atrás de ello. Pero después ya lo vivimos en los mediados de los 80 con el rock en español, todo ello, entonces ya vimos ahí otra época y ese momento de la prohibición, bueno, obviamente se nos olvidó, se nos fue, lo fuimos perdiendo. Entonces, vamos a ir un poco delineando algunos conceptos teóricos acerca de cómo la prohibición del rock también representó una confrontación de la juventud, de los gustos musicales e incluso del mismo capitalismo con el nacionalismo mexicano, con el PRI, con los gobiernos, en este caso de la dictadura perfecta Vargas Llosiana, en fin, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a ir hablando. Vamos. Digamos que el momento cumbre, el momento inicial del temor que le van a tener, en este caso, el régimen del PRI, que ya llevaba bastante, casi 50 años en el poder, fue el momento del 68. Aquí en México, cuando viene esta cuestión que pues la conocemos, la cuestión de la represión juvenil a los chavos por la protesta, ¿no? Una protesta que nació de una pelea en las prepas contra la DUCA y que después fue surgiendo, fue creciendo a las demandas, en este caso, de los estudiantes, ¿no? Que tenían los estudiantes demandas políticas, democráticas, junto con el 68 en general, que estaba en el mundo gestándose todo un cambio, todo un proceso muy complicado de cambios y de demandas juveniles. Entonces el 68, que no nada más fue en México, pues fue un aspecto general, entonces sí, revolucionó y pegó aquí, ¿no? Entonces obviamente la solución que encontraron pues fue esta de la represión y posteriormente generar esta situación de miedo. Pero obviamente para llegar al 68 ya había pasado de que en otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, había surgido este nuevo ritmo que era el rock, ¿no? El rock and roll, y que tenía una propuesta, pues sí, bastante, primero muy ingenua, ¿no? Así incluso los mismos Beatles lo vieron, de la cuestión de quiero agarrar tus manos, ¿no? Y vámonos y caminemos y retocemos mientras nos tomamos una malteada. Entonces era muy ingenua la primera parte del rock, ¿no? De los 50 a los mediados de los 60, donde pues sí era este amor juvenil, este amor así padre de los jóvenes y de la hamburguesa y la idealización y James Dean y todo ese asunto. Sin embargo, y mencioné a James Dean un poco a propósito porque él es un poco el disruptivo, esta película de Rebelde sin causa empieza a generar una nueva visión de lo que también podría ser el rock, ¿no? Entonces, un poco la rebeldía de estos rebeldes sin causa, que en realidad tenían muchas causas, va ahí un poco permeando y viene la experiencia de la generación Beat y viene la experiencia del existencialismo en Francia y vienen gestándose movimientos, en este caso, más allá de las drogas, por ejemplo, de los hongos, Timoteo Leone, en sí viene creciendo un movimiento muchísimo más fuerte, más fuerte de esto de toma mis manos y caminemos por el pasto y retocemos. No,
los mismos músicos se dan cuenta que la protesta que ellos pueden generar y las voces pueden extender, en este caso, una protesta y pueden hacerlo más grande. Entonces, obviamente, utilizan estos recursos pues, para poder dar a conocer más allá las demandas políticas, como el mismo Bob Dylan, ¿no? Entonces, no Elvis Presley, que era el ídolo de las chicas y todos los jóvenes le imitaban, empieza a quedarse atrás para darle paso a otro tipo de rock. Luego va a venir el rock con la psicodelia, que también tiene unas implicaciones del uso de las drogas y de la metafísica y del ser y la espiritualidad, que también van a ir cambiando el concepto de la música del rock, con el rock progresivo en todo ello. Entonces, en este momento es cuando se va a ir gestando dentro del movimiento de las identidades sociales y las identidades culturales, se va a gestar esta creación de esta nueva identidad, la creación del rockero, ¿no? Del rockero no nada más es con traer la chamarra, en este caso, de cuero y la camisa blanca, sino que hay más allá. Entonces, esta cuestión de la identidad, pues se debe de ir generando, no nada más es la identidad del gusto musical, ese es uno, sino hay una serie de conceptos como el espacio, los no espacios, ¿no? El lenguaje, la jerga, la vestimenta, la actitud, la mentalidad, las letras, todo ello que van haciendo que, por ejemplo, el rock vaya generando su propia identidad y que los jóvenes, muchos de ellos marginados, vayan a tomarla. No nada más es esta clase media privilegiada de quiero tomar tus manos. No, ya empieza también las clases marginales, empiezan a tomar sus letras, sus banderas y quieren verse reflejados en las letras. O el punk, por eso va a ser tan exitoso en los mediados de los 70, los 80, porque revoluciona todo eso, o sea, le da la voz a los que no la tenían. Entonces comienza a gestarse esto. Y en México hay un festival que es se puede decir que es un punto, es como una especie de Big Bang, ¿no? El movimiento del 68 es todo lo que se gesta, y luego hay un Big Crush, y luego viene un Big Bang, que va a ser el movimiento de Rock y Ruedas de Vándaro, ¿no? En el 71, donde se politiza, o sea, era un festival que era prácticamente para chavos, para que la gente se divirtiera, llegó más gente de la que se esperaba. Luis de Llano, este que está demandado ahora y que le ganó Sasha Sokol una demanda por acoso, entonces él lo organizó, entonces uno se da cuenta de la diferencia de edades, ¿no? Entonces, obviamente, este festival pues marca un hito porque va muchísima gente, ya había pasado gusto, es nuestro gusto, como diría Joan Baez, y surge la protesta social porque a alguien se le ocurre decir que muera el gobierno y muera el PRI, en fin. Entonces, obviamente, el gobierno, que en ese momento ya estaba Echeverría, que había sido secretario de Gobernación en la represión del 68, pues obviamente se prenden las alarmas, es decir, si los chavos se vuelven a prender otra vez, si vuelve a haber protestas, o sea, si vuelven a concientizarse, obviamente es un peligro. ¿No? Y es un peligro pues fuerte para un régimen que basaba su poder en el autoritarismo, en la creación esta de identidad un poco falsa del nacionalismo mexicano. Entonces, con ese movimiento, Echeverría se da cuenta, por ejemplo, que le puede causar problemas. Entonces, a través de las leyes secundarias que tiene el reglamento de radio y televisión, empiezan a utilizar esto para ir prohibiendo lo que son los conciertos, empieza a prohibir, en este caso, las tocadas, empieza a prohibir que se distribuya música en inglés y en español, en este caso en la radio, que haya menos publicaciones, es decir, que desaparezca esto, ¿no? Entonces, en la primera etapa del rock en México, de entre los 50 y los 60, pues cuando surgió César Costa y todo ello, los rockeros eran como los niños bonitos, eran los niños fresas, ¿no? Del suétercito de César Costa, Julissa, la niña bien, ¿no? Y todo partía de que sus problemas grandes existenciales era qué tipo de moño se iba a poner para ir a la fiesta o quién iba a ir al baile de graduación con él. Entonces, obviamente el rompimiento va a venir porque los grupos mexicanos que primero empezaron tocando mucha música, de muchos covers en inglés,
y esos les ponían letra en español, entonces salían estas letras melosas que cantaba Angélica María y Enrique Guzmán, ¿no? Y todos, César Costa, y en fin, los Teen Tops, todos ellos, que son música padre, música bonita, música de fiesta y todo, pero bueno, su trascendencia fue que se quedó en eso, no aportaban más. Entonces, cuando viene esta prohibición secundaria, no declarada, o sea, nadie dijo se prohíbe el rock aquí, no, en los hechos, eso fue fáctico, es decir, las leyes, ¿no? La presión a las televisoras por parte del gobierno, a las televisoras, radiodifusoras, periódicos y todo ello, fue provocando de que el rock prácticamente desapareciera y se le había un nacionalismo chafa otra vez, ¿no? Que era sustituido con México Imagen y Encuentro, por ejemplo. Entonces viene algo muy interesante porque entonces los grupos mexicanos que no tenían, que eran músicos, ¿no? Músicos profesionales, ¿no? No eran improvisados, o sea, de, quiero armar mi banda y todo ese asunto, no, no, eran músicos de veras. Entonces empiezan a organizarse para empezar a cantar, en este caso, en español, primero, y hacer sus propias canciones y comenzar algo que después los teóricos intelectuales del rock van a llamar el rock mexicano. Entonces el rock mexicano, cuando en sus orígenes, tiene esta parte de la prohibición, ¿no? Entonces no me escucha nada, ¿a dónde me voy? ¿Con quién toco? Necesito que alguien me entienda. Entonces se arman los famosos Hoyos Funky, que eran codegones en Ecatepec, Zahualcoyot, un poco la periferia de la ciudad, porque bueno, el rock sale de su zona de confort, que era la colonia del Valle, la clase media, para irse, ¿no? A lo bajo. Entonces, los hoyos funky van a concentrar a estos músicos que tocan en condiciones muy inseguras, muy del desmadre, y entonces obviamente pues, sí, va a ser un poco complicado acercarse, los pelos, las chamarras, el lenguaje, la actitud, todo ello se concentra en ese espacio. Entonces, obviamente, esta generación de estos hoyos funky más la música, más el español y todo ese asunto va a ser muy interesante porque eso va a ser como una manera de ir generando una identidad propia para el rock. También van a surgir algo muy importante, que son las revistas, los fanzines. Entonces, por ejemplo, surge la revista, ya existían unas revistas de especializadas de música, no necesariamente de rock, pero sí de la música que se tocaba, como México Canta, ¿no? Que existía, que ya estaba ahí, pero, o notitas musicales, pero va a surgir dos revistas sobre todo que van a especializarse en el rock y que van a llevar pues la batuta acerca de este movimiento, porque van a crear un lenguaje propio, van a empezar a hablar de no nada más a las traducciones de los reportajes que salían en la Rolling Stone, en la Cream, ¿no? En la Hit Parade, sino empiezan a generar sus propios intelectuales. Y muchos de estos escritores son escritores que se crean, o sea, tenían doble trabajo, eran técnicos de Telmex, pero al mismo tiempo escribían y redactaban o revisaban, o escuchaban o traducían las letras, a veces con traducciones bastante precarias y un poco que le cambiaban el sentido a la misma traducción, ¿no? Pero eran esfuerzos. Entonces, esas revistas, Connect de José Luis Pluma y Sonido de Walter Smith, como son revistas entonces en este caso que se van a consolidar y que van a generar un punto de unión. O sea, estaba el hoyo funky donde se veían en la realidad, pero las revistas eran estas que tenían tirajes de 50,000 ejemplares, por ejemplo, donde se van a encontrar, van a leerse, van a ver qué está pasando en el mundo, pero también qué pasa en México, y entonces comienza a haber un movimiento de identidad, porque no nada más es la parte musical, de saber qué está haciendo Franz Zappa, no, sino también qué dice la letra, qué está pasando en el mundo, qué se está generando, qué movimientos políticos, cuál es la moda, ¿no? Entonces, estas revistas las comprábamos para eso. Entonces, obviamente una de las primeras conclusiones que podemos tener en este sentido de esta época del 74 al 85 es que el rock, en este caso en México, no nada más fue una copia
¿no? No nada fue la copia de lo que estaba pasando en el mundo, fue una adaptación, fue agarrar y tomar eso e irlo adaptando a las circunstancias propias que estaban pasando en el país para burlar la prohibición, ¿no? Para generar los espacios y para mantener vivo el espacio de otra cosa que tiene que muy importante es el concepto de la hibridez de la cual se hablaba mucho en esa época, en los 70 entre los intelectuales, sobre todo porque pensaban que el rock mexicano el rock, por ejemplo, en general, era peligroso, no era peligroso para la identidad nacional. Entonces hay que imaginarlos en la época de los 70 con Echeverría, con las aguas de Jamaica, ¿no? Que se daban que tenía el nacionalismo mexicano era muy fuerte. Entonces, el rock, por ejemplo, con sus letras, con una identidad, por ejemplo, que viene de Estados Unidos y de Inglaterra, en este caso ven una amenaza contra ello. Entonces, esta adaptación que hablamos, por ejemplo, ya no va a ser una adaptación como tal, más bien va a ser un concepto híbrido. Y esa hibridez va contra la idea del mestizaje, ¿no? Del nacionalismo mexicano. Entonces, al mismo tiempo, mientras el nacionalismo mexicano y y todo este concepto del mestizaje que surge en el 19 es muy rígida, es muy ortodoxa, no permite mucho movimiento. La hibridez en el rock obviamente es más libre, es más alegre, obviamente tiene más momentos para poder discutir y pues, por lo tanto poderse adaptar. Ahora, otra parte que tenemos también que ver es, por ejemplo, si no se estaba imitando lo que estaban diciendo los gringos, se estaba adaptando aquí, por lo tanto era un concepto, pues sí, más original con el rock mexicano, cuando escuchamos a los grupos como Decibel, por ejemplo, con el rock progresivo, ¿no? O empiezan a surgir. Entonces la hibridez del movimiento del rock mexicano en sus inicios, pues obviamente va a ser bastante interesante, pues porque obviamente nos va a dar fe de la fuerza que puede tener este concepto de la hibridez en contraposición pues con la ideología, en este caso dominante y este nacionalismo, y obviamente pues eso pues, va a hacer que el rock sea visto como, pues, como una amenaza al mismo tiempo de que fortalece la idea del rock, en este caso elaborado entonces, el rock obviamente en esta época va a ser un canal, porque el Estado también se va a dar cuenta de hecho, va a ser un canal para poder sacar y poder manejar y conducir toda la inconformidad que había en este caso en la sociedad, que venía con esta conformidad desde el 68, luego la represión del 71 y luego lo de Avándaro y luego que obviamente pues las políticas que eran muy restrictivas, sobre todo con Echeverría y luego viene con López Portillo que también se vuelve como un nacionalista todavía más cutre, más allá del mismo Echeverría. Entonces, obviamente, se dan cuenta que pueden conducirlo, ¿no? Que pueden, no hay que atacarlo, no hay que confrontarlo, hay que conducirlo. Entonces, esta es una segunda etapa que sigue estando en la parte de la prohibición. ¿Por qué? Pues porque obviamente el Estado se quiere apropiar del movimiento, ¿no? Entonces de los hoyos funk y todo ese asunto. Entonces se dan cuenta que pues tienen que ir apoyando esos movimientos de una manera secundaria, que no sea tan notoria. Y entonces empiezan a crear festivales, empiezan a crear muy deslactosados, obviamente, y muy controlados. Y empiezan a controlar un poco la narrativa de lo que va a ir pasando. Es decir, el Estado reacciona y te quiere apropiar en este caso Entonces, ¿cómo lo quiere controlar? Pues con las letras, ¿no? Y con los conciertos. Entonces, obviamente, pues sí, estaban muy controlados todo esto, no había los conciertos masivos. Hubo algunos intentos, algunos bastante divertidos, que fracasaron, pero se empiezan a crear festivales. Entonces, las mismas revistas también empiezan a crear en contrapuesta sus propios festivales, sus propios nacimientos de nuevos ídolos del rock. ¿Para qué? Para incentivar. Entonces ahí con el sonido tuvieron mucha importancia y algunas de las piezas claves, en este caso fueron músicos que iban y aportaban, ¿no? Una nueva visión. En ese momento era una especie de rock, pues sí, las letras no eran tan comprometidas, no eran letras un poco más tranquilas, por así decirlo, más hablando de conceptos esotéricos, espirituales, cósmicos y todo ello,
y algunos todavía en inglés, pero obviamente van a empezar a modificarse las letras y por eso la música en este caso, eh, las vanguardias, lo que se llama la música, en este caso electrónica, va a empezar a tener, no la electrónica que conocemos ahora, sino esta basada en teclados y todo ello, música futurista, ¿no? Lo que general se llama rock progresivo, fue como la primera gran bandera, ¿no? Del rock nacional, porque hacía que las letras no fueran, incluso a veces ni había letras, era la propia cuestión de la instrumentalización, no había música. Entonces eso pues va generando pues un punto donde va a ir gestando de alguna manera que iba a venir una generación de músicos que ya con letras como el Tri, por ejemplo, el Tri de Alex Lora, el Tri Soda Mama, ya comenzaran a ponerle letras comprometidas ya directamente. Entonces, un poco cerrando esto de esta prohibición, pues también el lenguaje, por ejemplo, tiene mucho que ver con, por ejemplo, con la cuestión de la onda, se mezcla con la onda los hipitecas, ¿no? Por ejemplo, la chaviza, surgen películas, por ejemplo, Los Caifanes, donde empieza a ver ya maneras, el lenguaje propio de ya quiero separarme, ¿no? Es decir, ya no quiero la tutela del Estado, ya quiero separarme y comenzar a hacer mis propias cosas. Entonces, obviamente, con la llegada de los ochentas va a ver una cuestión, vienen las grandes devaluaciones, vienen las grandes crisis económicas. En los 80 entonces el Estado ya no puede retener, ya no puede concentrarse en detener simplemente a los chavos con la música, es decir, sus problemas nacionales, los problemas nacionales ya trascienden esto, ¿no? Ya es la economía. Y entonces obviamente encuentran también el mismo capitalismo y las mismas políticas económicas mexicanas empiezan a encontrar que hay que dejar, ¿no? Que hay que dejar que se cree un mercado porque después va a llegar el neoliberalismo con Miguel de la Madrid en el 82. Entonces, bueno, hay que dejar que se cree un mercado, el mercado de la música. Estados Unidos, pues en este caso era la potencia, entonces empiezan a llegar las grandes estudios, las revistas obviamente sus tirajes son enormes, empiezan a publicar a color, empieza a haber conciertos masivos, viene Queen, ¿no? Por ejemplo, a tocar. Entonces comienza a haber una apertura paulatina que va a concluir en 1985, donde ya es el destape con el rock mexicano, con rock y todos los conciertos, Rod Stewart, que va a venir y bueno, lo que conocemos ahora. Por eso ver ahora que conciertos cada día y ver a Shakira que llega, llena el estadio GNP 8 veces, uno dice, bueno, ¿cómo surgió esto, no? ¿De dónde? Porque vieron un mercado, pero ese mercado lo tuvieron que crear, porque no es barato, es un mercado caro, ¿cuánto cuesta un boleto, no? Pero necesitaban crear la necesidad de que hay que estar ahí, que ir a un concierto, ir a esto es parte de tu identidad, ¿no? Entonces, también bueno, esto estamos hablando de los 80, obviamente ahora es una cuestión, una especialización tan fuerte de que hay conciertos para todo, pero la cuestión del concierto es como, o de estar con la música es mi identidad, ¿no? Entonces nosotros tuvimos las revistas, tuvimos la radio, donde esperábamos al locutor, había algunas estaciones como Rock 101, WFM, en fin, que transmitía la música que en ese momento surgía, pero que era una música que también tenía conceptos políticos, como veíamos en los otros programas. Entonces, la música de los 80, cuando llega con una gran ola, llega en la MTV, llegan los videos y todo ello. Entonces, el discurso del Estado, del nacionalismo mexicano, choca directamente con eso y entonces el neoliberalismo que empieza a imponer ya Miguel de la Madrid en una política abierta, abiertamente así neoliberal, pues obviamente el nacionalismo le estorba y dice adiós, ¿no? Adiós y que vengan ellos, ¿no? Entonces obviamente las estrellas musicales son diferentes, se crean, tienen otro concepto, son más grandes, tienen otro concepto, buscan otra identidad, la identidad internacional, ¿no? El fresa de aquí ya es igual que el fresa gringo, empieza el punk, el metal, en fin, el glam. Entonces ya todo lo que nosotros llamamos rock mexicano es casi rupestre, pues queda guardado para venir una nueva ola de lo que va a ser el rock, en este caso en español, y ya no necesariamente se le llama rock mexicano, sino rock en español, con los Caifanes, el Café Tacuba y todos estos grupos,
pero que ya manejan otros símbolos, ya manejan otro, e incluso manejan los mismos símbolos del mestizaje que tenía el nacionalismo mexicano, pero ya no en ese tono serio, en ese tono, así como todo sumiso, ¿no? A la orden de lo que decía el gobernante. Entonces, concluyendo, ¿no? Entonces el rock de esta represión secundaria con las leyes va a convertirse, va a ser un gran soporte del espacio de libertad que se van a dar a través de las revistas, de los códigos funky, de los músicos que arriesgaban muchas veces su vida y su libertad, pues para poder, en este caso, generar espacios de música y poder llevar un discurso más allá del comercial. Muchas veces ellos ni siquiera podían tocar en un grupo de rock progresivo y tener otra banda de cumbias para pues, poder sobrevivir, ¿no? Por poder comer y todo. Entonces, el rock en esa época no nada más fue música, ¿no? Es, digamos, un aspecto, fue toda una identidad, fue una forma de rebelarse, fue una forma de aguantar, fue una forma de generar una cultura propia, una identidad y obviamente a estos personajes, hombres, mujeres que estuvieron en esa época, pues son a los que les debemos que ahora podamos ir a ver 8 días seguidos a Shakira, ¿no? O tener música en nuestros aparatos aquí sin ningún mayor problema y que nadie nos diga que tenemos que parar si no nos va a llevar a la cárcel como la canción de Alex Lora, abuso de autoridad, ¿no? Bueno, pues este fue como un marco un poco más teórico sobre la parte de la prohibición del rock en los años 70, principios de los 80. Muchas gracias.